Vamos a continuar con el ciclo de conferencias y en esta oportunidad veremos los acuerdos comerciales internacionales a cargo del doctor René Ureña, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laponia, en Finlandia. Adelante, doctor. Listo, pues. Bueno, gracias. Muchas gracias, General Galindo. Muchas gracias, Coronel Bocio, y profesora Reyes y a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá, tomarse el tiempo de venir a escucharnos. Eh, la conexión no es obvia, pero está ahí. Y la conexión es entre comercio, conflicto y derecho. En últimas, eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo comenzar a pensar la relación que puede haber entre comercio, entre libertad de comercio, entre conflicto social, socioeconómico, militar y derecho? Yo vengo a plantearles algunas inquietudes alrededor de eso, específicamente alrededor de nuevas tecnologías, de las tecnologías digitales, de ese celular que tenemos en la mano, que a veces no podemos dejar de mirar, que tiene unos chips. Y la inquietud básica que yo quiero plantearles es la siguiente. En esencia, el derecho internacional económico, es decir, de lo que estamos hablando la profesora Reyes y yo, ese derecho son unas reglas internacionales que buscan promover el libre comercio. ¿Qué quiere decir libre comercio? Buscan promover que esos chips, que esos celulares fluyan libremente para llegar a sus manos. Y hay una arquitectura jurídica internacional que busca que eso sea así. Pero, al mismo tiempo, estamos viviendo en una época en la cual los estados tienen un interés en que esos chips, por ejemplo, no fluyan libremente. ¿Por qué? Porque probablemente queremos que esos chips vayan solamente a donde algunos aliados y no a donde otros aliados. Si producimos cierta tecnología, no queremos que nuestro estado la exporte, sino nos queremos quedar con esa tecnología para que un adversario no la copie, por ejemplo. Y ahí se da entonces una tensión central, porque de una parte, el derecho internacional económico dice, hay que liberalizar el flujo de esas mercancías. Y de otra parte, estamos viviendo un momento histórico en el cual el poder que se enfrenta a otros poderes globales buscan que haya una restricción en ese flujo de tecnologías. Yo no tengo una solución para eso, nadie tiene una solución para eso, lo que tenemos es un conflicto, estamos entrando en un nuevo momento en el cual hay una tensión entre reglas internacionales, tecnología y poder, si quiere. Y es por eso que mi presentación habla de poder, datos y derecho internacional económico. Esa es básicamente la idea. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje central? El mensaje central es entonces, tenemos una serie de reglas internacionales, ahorita les voy a contar cuáles, que cada vez más son interpretadas de manera más restrictiva para que haya, para poder dar cuenta de preocupaciones no comerciales relacionadas con la tecnología. Entonces, la tecnología es un objeto de comercio, pero es mucho más que eso. Y tenemos unas reglas internacionales que dan cuenta de su naturaleza comercial. Los celulares son un producto, una mercancía que se vende y se compra transnacionalmente, pero adicionalmente los celulares son también una herramienta básica de desinformación, por ejemplo, que es una estrategia de conflicto. Y por lo tanto, tenemos unas reglas internacionales comerciales que dan cuenta de la naturaleza comercial de esa tecnología, pero tenemos otra serie de variables, otra serie de intereses que no están cubiertas por esas reglas internacionales. Y esa es la tensión central que estamos viviendo en este momento. Y esa es la tensión central en la cual todos nosotros operamos respecto a la nueva tecnología y particularmente respecto a los datos. Esa es la idea central. ¿Cómo vamos a pensar esto? Básicamente, el nuevo contexto es lo que les estaba contando en este momento, es el primer punto, y luego vamos a hablar un poco más sobre esa tensión que hay entre los intereses estratégicos nacionales, seguridad nacional, salud, etcétera, y la llamada brecha digital, ese es el segundo punto. Después vamos a hablar un poco sobre las reglas que respecto a facilitación del comercio,
Y eso nos va a llevar a algunas categorías cuestionadas, es decir, algunas ideas que nosotros teníamos muy bien establecidas en el derecho internacional económico, pero con este nuevo momento ya no nos sirven tanto para pensar esa nueva realidad. Y finalmente les voy a plantear, y con esto voy a cerrar, un mapa global sobre cuáles son las visiones que están en tensión respecto a cómo regular esa tecnología. Y de una vez les anuncio, hay 3 visiones grandes: la de Estados Unidos, la de la Unión Europea y la China. Son 3 visiones sobre cómo pensar la regulación de esta economía, de esta tecnología. Y por el momento ninguna es dominante. Y estamos viviendo un momento en el cual hay un conflicto muy intenso por parte de cada uno de estos posibles hegemones para lograr la dominación en términos de quién establece las reglas que facilitan el comercio de esta tecnología que es tan importante para la economía, para el conflicto armado, etc. Ese es como el plan de acción. ¿Listo? Ya hablamos un poquito entonces del contexto, no voy a enfatizar mucho eso fue lo que ya les conté. Y el segundo punto entonces es, bueno, ese nuevo contexto, es decir, ese contexto de altísimo comercio digital de una parte, pero de comercio digital en el marco de una nueva geopolítica marcada por el conflicto. ¿Cómo luce eso en la práctica? Bueno, resulta que hay un aumento enorme en la sofisticación de las amenazas cibernéticas. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando no solamente del riesgo que existe de usar cierta tecnología para incapacitar a un adversario, sino adicionalmente en todas las estrategias de desinformación y misinformación. Entonces, si quieren para hablar de términos más concretos, de una parte, no es solamente algo que, por ejemplo, ya está pasando en Estados Unidos, no es solamente que Estados Unidos esté diciendo no vamos a utilizar chips que vengan de China para ponerlos en nuestros aviones, porque corremos el riesgo de que esos chips eventualmente en un momento de conflicto sirvan para desactivar nuestras defensas. Entonces, no es solamente restringir cierto comercio, sino adicionalmente es Estados Unidos diciendo hay un adversario que está utilizando las redes sociales para estrategias de desinformación y ese adversario intentó intervenir en el proceso electoral en Estados Unidos cuando se dio la elección de Donald Trump. Entonces, y por lo tanto, es necesario entonces, y este es el punto ahí, cada uno de esos estados, como Estados Unidos, por ejemplo, pero muchos estados están tomando eso, están tomando medidas regulatorias para restringir el acceso a esas tecnologías. Sea, por ejemplo, restricciones al comercio de ciertas mercancías, ya estos chips, o restricciones a ciertos servicios. Usted, por ejemplo, no va a poder utilizar de esta y esta forma. O usted no puede utilizar WhatsApp de esta y esta forma porque eso es un riesgo de desinformación, es un riesgo para nuestra democracia. Son restricciones al comercio, ¿cierto? Bien. Eso ha tomado la forma de una serie de requisitos. Es decir, cada estado dice, bueno, yo para poderme defender de esto, si estamos hablando, yo voy a comenzar a exigir geolocalización de datos. Eso es lo que les estoy diciendo ahí. Es decir, si usted quiere utilizar estas plataformas en mi país, yo tengo que poder identificar usted desde dónde las está utilizando y debe ser posible para mí restringir de acuerdo a donde usted esté utilizando estas redes. Es decir, si yo identifico que usted está utilizando las redes de un lugar que yo no puedo claramente establecer, o por ejemplo que usted está actuando desde el área geográfica de un adversario, yo voy a querer restringir que usted utilice esas redes. Pero, ¿cuál es la tensión? Resulta que hacer eso está en contradicción con el derecho internacional económico, al menos en principio.
Porque el derecho internacional económico dice, usted no debe poder distinguir, y esto la profesora Reyes estaba hablando anteriormente de esto, usted no debe poder distinguir entre nacionales y extranjeros en la regulación del comercio, por ejemplo, de servicios. Eso no debería poderse hacer, al menos en principio. Porque el comercio internacional debe regularse por un principio de igualdad y no discriminación. ¿Cuál es la tensión? Usted, cuando se enfrenta a una de estas situaciones, usted lo que quiere es discriminar, o al menos diferenciar. Y por lo tanto, entonces se hace necesario que usted como Estado utilice un argumento de seguridad nacional para restringir la aplicación de ciertas reglas de comercio internacional o al menos poder exceptuar la aplicación de ciertas reglas de comercio internacional porque usted quiere proteger su seguridad nacional. Pero esa interpretación va a ser altísimamente controversial ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando usted tome una decisión así, diciendo, por ejemplo, yo quiero geolocalizar, o diciendo, mi estado solamente va, entonces yo le voy a vender a los Estados Unidos y solamente le voy a vender estos chips a 3 aliados en América Latina. Uno de ellos, Perú. Y resulta que otro estado que no es un aliado de Estados Unidos levanta la mano y dice, usted me está discriminando, usted también me debe vender esos chips a mí. Y entonces va a ir ante la OMC. Y va a ir ante la OMC diciendo, Estados Unidos está discriminando porque le está vendiendo los chips a Perú y no me lo está vendiendo a mí. Y por lo tanto Estados Unidos va a tener que defender esa decisión en términos de seguridad nacional. Esa es la primera tensión. Entonces, la tensión que hay entonces entre los intereses nacionales y la brecha digital. ¿Esto dónde nos lleva entonces? ¿Cuál es el problema? Resulta que estos intereses, o sea, entonces, de una parte, si uno lo mira desde la perspectiva de seguridad nacional, tiene todo el sentido del mundo de que uno pueda hacer esas diferenciaciones. Pero si uno la mira desde la perspectiva de las empresas, es terrible, porque usted quiere venderle a todo el mundo. Y sobre todo, si usted tiene una economía de MIPYMES, usted lo que quiere es penetrar la mayor cantidad de mercados posibles. Y por lo tanto, comenzamos a ver entonces una posible tensión entre el sector empresarial de un Estado en el que dice no discriminemos, vendámosle a todo el mundo, y el estamento político o militar que dice no, sí tenemos que beneficiar ciertos aliados y otros no. Y esa tensión se refleja en términos de derecho internacional económico, porque esa tensión, el lenguaje en el que se va a expresar va a ser a través de si aplica o no aplica la denominada excepción de seguridad nacional. Si no aplica, quiere decir que usted no puede diferenciar y tiene que venderle a todo el mundo. Si sí aplica la excepción de seguridad nacional, quiere decir que usted sí puede diferenciar y por lo tanto puede solamente limitar el acceso a ciertos aliados o excluir a ciertos adversarios. Y esto en últimas a lo que nos lleva es el punto que pongo ahí, a una fragmentación de este tipo de regulación. Porque entonces lo que hay es unas restricciones al flujo de tecnología. Hasta el momento nosotros hemos vivido una edad dorada en el flujo de tecnología, marcada por precisamente organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, que ha permitido disminuir las barreras al comercio, no solamente multilaterales, sino adicionalmente a través de acuerdos regionales como de los que hablaba la profesora Reyes, que ha permitido que sea muy fácil acceder a la tecnología. Que en última lo que uno necesita es capital. Y pues sí, plata no tenemos, pero si uno consigue plata, pues tiene acceso a la tecnología. Ese mundo cada vez más se está acabando. Porque el acceso a la tecnología ya no está determinado solamente por el capital, sino también por restricciones de seguridad nacional. Primer punto entonces, ¿listo? Bien. ¿Eso dónde nos lleva entonces? Y ahora esa situación a su vez también nos lleva a un segundo problema o a un segundo desafío. Y el segundo desafío tiene que ver con, listo, entonces, si quieren, la necesidad de equilibrar, y ese es el cuadrito que ustedes tienen abajo, entre las preocupaciones de seguridad nacional y mantenimiento del comercio. Porque en últimas necesitamos, o al menos la idea sería que fuese posible facilitar el comercio. Pero esos requisitos de facilitación del comercio a su vez también nos llevan a un segundo desafío. Y es que los mecanismos que tienen los estados para facilitar el comercio
pueden ser vistos a su vez como un obstáculo técnico al comercio. No me voy a ir mucho en la parte como más jurídica de qué implica un obstáculo técnico al comercio, pero la tensión central es la siguiente. La tensión central es cuando un Estado toma muchas decisiones de la regulación a estas tecnologías. Por ejemplo, en este momento la Unión Europea está adoptando una regulación sobre inteligencia artificial. ¿Cómo debe regularse la inteligencia artificial? O, por ejemplo, ¿cuáles son las características técnicas que debe tener la tecnología 5G? Cuando yo hago eso, parte de la discusión geoestratégica es, yo voy a establecer ciertos requisitos de tal forma que mi proveedor los pueda cumplir. O establezco ciertos requisitos de tal forma que un adversario geopolítico no me pueda proveer esa tecnología. ¿De qué les estoy hablando en concreto? Por ejemplo, en 5G, Estados Unidos hace una presión muy fuerte sobre sus aliados para que la regulación técnica de la 5G sea de tal característica que empresas chinas no puedan proveerla. Porque Estados Unidos tiene un interés que la infraestructura de sus aliados no sea proveída por empresas chinas porque percibe como adversarios esas empresas chinas. Y entonces, ¿cuál es la lógica? Por ejemplo, tenemos Australia, ese fue el caso de Australia, ese fue el caso del Reino Unido, en el cual se abren las licitaciones para establecer el 5G. Acuérdense que el 5G es lo que tenemos en el celular, es la nueva generación de conectividad celular. Tenemos 4G, aquí también está en el tránsito de 4 o 5, ¿cierto? Como en la mayor parte de América Latina. Listo. Entonces, tiene que darse ese 5G tiene que darse una infraestructura, a través de una infraestructura. Y la pregunta es, cuando se hace la licitación para vender la 5G, para escoger un proveedor de 5G, ahí Estados Unidos, ese es el caso, como les decía, del Reino Unido y Australia, Estados Unidos golpea en la puerta del Ministerio de Comunicaciones y le dice, la realidad es que las características del reglamento técnico de ofrecer este 5G tienen que ser de tal forma establecido que no puede haber, que debe excluir nuestro potencial adversario. En este caso, China, y en este caso, una empresa en concreto que se llama Huawei. Y esto, digamos, que le estoy contando, esto es conocimiento público, está registrado, esta dinámica, esta presión de Estados Unidos, es claro en ese caso. Es por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos ustedes no pueden comprar un teléfono Huawei, porque son empresas que están sancionadas desde esa perspectiva, por ese motivo, por esos reglamentos técnicos. ¿Listo? Bien. Entonces, nuevamente, ¿eso dónde nos lleva? Y es el último cuadrito azul que ven ustedes ahí. Nuevamente, la fragmentación nos lleva a una fragmentación de la regulación digital. ¿Cómo navegamos eso? Por el momento, no tenemos una respuesta. Pero ciertamente ese es el escenario que tenemos que navegar. Bien, sigamos. Voy a quitarles más tiempo con esto. ¿Cuál es entonces el tema? Listo. Riesgo en términos de esta facilitación del comercio digital. En un primer momento, el derecho internacional económico ha sido construido sobre la premisa de la neutralidad de la tecnología. ¿Qué quiere decir la neutralidad de la tecnología? Quiere decir algo, es una idea súper grande, pero que en realidad se reduce a algo muy sencillo. No importa si usted está viendo Netflix o un curso online en internet o simplemente un video de unos gatitos en YouTube. La tecnología es neutra respecto al contenido que usted consume. La tecnología debe ser neutra. Esa es la idea básica de la libertad del comercio, la neutralidad tecnológica. Lo que estamos viendo actualmente es que precisamente por este contexto de tensión geopolítica que estamos viviendo, el principio de la neutralidad tecnológica comienza a ser cuestionado. Y es, si usted va a poner videos de mis aliados, los videos van a cargar más rápido. No es que esté prohibiendo los videos de mis adversarios. Pero, ¿eso qué quiere decir en la práctica? Si, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, no prohíbo TikTok, no está prohibido. Pero hago que TikTok cargue más lento
que plataformas locales. Es decir, en ese sentido, la tecnología ya deja de ser neutra, ¿sí se dan cuenta? En este momento está prohibido. En este momento, el derecho internacional económico exige que no haya discriminación y que particularmente la tecnología sea neutra. El principio de neutralidad tecnológica, el principio de la neutralidad de la red, es uno de los principios centrales de la regulación tecnológica que tenemos en este momento. Pero ya el consenso alrededor del principio de neutralidad tecnológica ha ido cambiando. ¿Listo? Y vamos terminando entonces. ¿Eso dónde nos deja? Listo. Nos deja entonces con unas categorías cuestionadas y con un conflicto de mapas regulatorios, que eso es lo que les voy a poner acá, ¿cierto? De la transferencia transfronteriza de datos, perdón. ¿Cuáles son las categorías que ya no nos sirven tanto? El derecho de la OMC, cuando digo OMC, digo Organización Mundial del Comercio, es decir, el derecho de la regulación internacional del comercio. Una de las cosas, si ustedes quieren, si uno va a la clase de la profesora Reyes en la PUC y toma la primera clase, la profesora Reyes le va a explicar a uno que uno de los principios centrales es que hay una regulación para mercancías y una regulación para servicios. Y esos son los principios generales sobre el cual está construido esto que llamamos derecho internacional económico. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, puedo enviarle a uno de ustedes un archivo para que ustedes puedan imprimir en 3D ese objeto? Yo diseño una mercancía, yo diseño, digamos, este control, al menos la forma. Normalmente yo exportaría esto como un producto y esta exportación se regularía como una mercancía. Y por el contrario, si yo presto un servicio de asesoría jurídica, eso sería un servicio. Pero ¿qué pasa cuando yo puedo enviar por email un archivo para que al otro lado de la frontera impriman en una impresora 3D este objeto en lugar de yo tener que exportarlo como un producto, como una mercancía? Cuando yo hago eso, entonces eso es un producto o un servicio. Cuando yo envío por email un archivo que se puede imprimir en 3D. Y lo que es más interesante, cuando ese producto que se va a imprimir en 3D ya no es este control, sino es un arma o son partes de un arma, entonces, ¿qué regulación nos va a aplicar? Entonces, esta tensión geopolítica nos lleva a esa categoría cuestionada. Y la segunda categoría cuestionada es el tema de la protección de propiedad intelectual, que no me voy a centrar tanto en eso en este momento, porque, digamos, es menos claro la conexión con geopolítica. Pero la tensión es la siguiente. ¿Cómo protegemos la producción? ¿Cómo aplica la propiedad intelectual en el mundo de ChatGPT, por ejemplo? En el mundo de la inteligencia artificial generativa. El derecho de la regulación internacional del comercio está basado sobre unas ideas muy particulares de protección de propiedad intelectual, que cada vez es menos aplicable. Bien, déjenme terminar entonces con la última idea. ¿Se acuerdan que íbamos a terminar con esta idea? Y es la tensión, digamos, en este mundo, entonces, ¿dónde estamos? En este mundo de un nuevo contexto en el cual hay una tensión entre intereses nacionales y derecho internacional económico en el marco de la brecha digital, donde la facilitación del comercio digital está siendo cuestionada a través de reglamentos técnicos en la cual, mediante esos reglamentos técnicos, muchos estados quieren favorecer a sus aliados y desfavorecer o excluir a sus adversarios. Y en un mundo en el cual muchas de las categorías básicas del derecho internacional económico, como la distinción entre bien y servicio, están colapsando ante nuestros ojos. En ese mundo, entonces, la OMC está viéndose afectada porque cada estado o cada estado más fuerte en términos de regulación quiere sacar su propio derecho, su propia regulación y quiere ampliarlo de tal forma que sea aquel que tenga mayor influencia en la regulación de la economía. En un mundo en el cual se dan este colapso de categorías, la cooperación multilateral comienza a fallar y cada estado, y particularmente los estados poderosos, comienzan a jalar, comienzan a tirar para su propio lado. Y en particular en tecnología, los estados poderosos son 3, porque no son 4, son 3. Estados Unidos, la regulación de la Unión Europea y China.
¿Cómo luce eso entonces en la práctica? Cada uno de ellos promueve un modelo de regulación de transferencia transfronteriza de datos. ¿Qué quiere decir transferencia transfronteriza de datos? Es que yo produzco el dato en un estado y tengo que transferirlo a otro estado. ¿Cómo ocurre eso? Es muy sencillo. Todos los que en este momento, todos los que estén chateando acá están incurriendo en transferencia transfronteriza de datos. Porque ese dato tiene que viajar, probablemente está viajando a un servidor en otro país para poder llegar a su destinatario. Entonces, los datos viajan y atraviesan fronteras y esa es la regulación de la transferencia transfronteriza de datos. Y por lo tanto, esa es la piedra angular del comercio digital y la piedra angular del conflicto geopolítico alrededor del comercio digital. Y cada uno de estos estados entonces tiene su visión diferente. Estados Unidos, de manera, ay, está como muy pequeño ahí, pero Estados Unidos en realidad lo que promueve es la libertad completa de la transferencia de los datos. No puede haber exigencia de geolocalización. Acuérdense, geolocalización es usted dónde está produciendo el dato y de dónde viene y a dónde va. Estados Unidos dice, tiene que haber libertad, tiene que haber eliminación de barreras al comercio digital, tiene que haber un libre flujo de datos y la forma de implementar eso es a través de, como nos está explicando la profesora Reyes anteriormente, tratados de libre comercio. Esa es la herramienta que tiene Estados Unidos para promover su visión. ¿Dónde estamos viendo eso? Ya Estados Unidos tiene esa visión, se ve expresada en el Acuerdo Transpacífico de Asociación y en el nuevo NAFTA que se llama el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, el TEMEC. Entonces Estados Unidos sienta a sus aliados, típicamente en América Latina, y dice vamos a adoptar esta visión. Entonces no es solamente la regulación de Estados Unidos, sino a través de tratados de libre comercio, Estados Unidos promueve esa idea de libertad en la transferencia de datos. Y obviamente, ¿por qué Estados Unidos lo hace? Pues porque esa es la aproximación que más le conviene a la industria tecnológica. Eso no hay que engañarnos. Es decir, y porque las empresas más grandes de tecnología pues están en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos promueve esa idea. Y por lo tanto, desde la visión de la regulación de Estados Unidos, de la tecnología que está promoviendo a través de esos TLCs es libertad en el flujo comercial, libertad en el flujo transfronterizo de datos y solamente, muy, muy excepcionalmente, restricción de este flujo de tecnología en virtud de seguridad nacional, pero muy excepcionalmente. El umbral para que la excepción sea aceptable es muy alto. Esa es la visión de Estados Unidos. Y por lo tanto, no puede haber geolocalización, no puede haber discriminación, dicen los tratados promovidos por los Estados Unidos. Y de manera interesante, para hacer eso, Estados Unidos importa el vocabulario de la OMC. Entonces, si bien es cierto, la OMC no forma parte del juego acá porque Estados Unidos quiere excluirla, porque la OMC es el centro, es el lugar multilateral de cooperación. Estados Unidos no quiere cooperación ninguno de estos tres quiere cooperación en esos términos, quiere que su modelo sea implementado por la mayor cantidad de estados posibles, pero sí importa, Estados Unidos sí trae, trasplanta, si quieren, mucho del vocabulario de comercio de mercancías. Ese es Estados Unidos. El segundo modelo de regulación grande es el modelo de la Unión Europea. Bueno, esto ya se los conté sobre la regulación económica, sobre la libre circulación del dato. El segundo es el modelo de la Unión Europea. El modelo de la Unión Europea es diferente del modelo de Estados Unidos porque la Unión Europea sí permite restricciones en el flujo del dato para efectos de protección de derecho a la privacidad, al buen nombre y los derechos fundamentales. Entonces, si quieren, mientras que el modelo de Estados Unidos es libertad completa y solo excepcionalmente restricciones a libertad por razones de seguridad nacional y salud pública, la Unión Europea tiene un modelo que es sí libertad, pero una libertad que puede restringirse, o más bien que existe solamente si se garantizan los derechos fundamentales, particularmente privacidad, particularmente control sobre el dato. Y la piedra angular de esta visión de la Unión Europea es una regulación que es el GDPR, que es la regulación general sobre la directiva, general sobre datos y derechos y protección del dato. Y en últimas, lo que dice esa regulación, lo que dice esa directiva, discúlpenme, es la prohibición en Europa de transferir datos
a lugares que no tengan un nivel de protección al menos equivalente al nivel de protección europeo. Los que les interesa ese tema, esos son los famosos casos Schrems, es acá este señor, que es el caso Schrems del 2015 y del 2018. Y Schrems, de hecho, es chistoso porque es un tipo austriaco, que se dedicó a demandar la regulación, o sea, se dedicó a demandar a empresas como Facebook que tomaban datos de ciudadanos europeos, los transferían a Estados Unidos, no porque Facebook estuviera haciendo algo malo, sino porque así funciona la arquitectura tecnológica de estas plataformas. Entonces, los datos nuestros están viajando todo el tiempo de un país a otro, eso sí, no lo duden, ninguno se queda acá. Y entonces, este tipo Schrems, que es un tipo austriaco, levantó la mano y dijo, cuando Facebook le hace eso a un ciudadano europeo, está violando sus derechos fundamentales y no debe poder hacerlo. Y el Tribunal de Justicia Europeo le dijo, ¿sabe qué, señor Schrems? Usted tiene razón. Por lo tanto, se prohíbe, desde el 2015, el Tribunal Europeo de Justicia dijo, se prohíbe que una empresa, una plataforma digital que esté actuando en Europa vaya a exportar el dato, es decir, vaya a transferir el dato fuera de Europa si el receptor del dato fuera de Europa no tiene el mismo nivel de protección europeo. Eso es una restricción a la libertad del comercio electrónico. ¿No? Pero está basado en la protección de los derechos fundamentales. Y ese es el modelo europeo de protección. Por lo tanto, actualmente, las empresas usualmente tienen que hacer un análisis individualizado de si nosotros cogemos y le mandamos este dato de ciudadanos europeos a Estados Unidos, o si cogemos este dato y le mandamos este dato de ciudadanos europeos a una empresa peruana, tenemos que mirar que las empresas peruanas cumplan al menos los requisitos de impuestos en Europa. Ah, pero es que ¿cómo se le ocurre si Perú está fuera de Europa y eso sería una aplicación extraterritorial de la ley europea? Sí, tiene toda la razón, pero en todo caso para estas empresas lo más importante es que las cosas sean sencillas. ¿Y qué quiere decir que sea sencillo? Para mí como empresa es mucho más fácil cumplir el umbral de regulación y de protección del dato más alto y simplemente aplicarlo alrededor del mundo. Así el respectivo país no me lo pida. Entonces, para mí como Facebook o para mí como antes Twitter, para mí es mucho más fácil. Puede que Perú tenga una regulación de protección del dato muy baja, por ejemplo. De hecho, Perú tiene una protección muy alta, pero para poner un ejemplo, puede que tenga una protección del dato muy baja. La regulación de la Unión Europea es muy alta. Yo sé que la regulación de la Unión Europea no aplica en Perú, pero lo que yo quiero es tener una sola plataforma que sea aplicable en todo el mundo. Y por lo tanto, si como dice mi mamá, el que puede lo más, puede lo menos. Cumplo entonces el umbral más alto que me va a cubrir en Perú también, es decir, me va a cubrir también el umbral más bajo y de esa forma mi producto cumple globalmente la regulación necesaria. Esa idea es la idea del efecto Bruselas. Esa última idea que les pongo ahí. ¿Cuál es el efecto Bruselas? Bruselas es la ciudad donde se toman las decisiones a nivel europeo, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, perdón. Y entonces, el efecto Bruselas es cuando se toma una decisión relacionada con tecnología en Bruselas, tiene el efecto de aplicarse en todos los mercados donde están actuando estas empresas, estas plataformas. Ese es el segundo modelo entonces, el modelo de la Unión Europea. Y el tercer modelo que les quería comentar es el modelo chino. Y el modelo chino está basado sobre la idea que dice cuenta que no está en ninguno de los dos anteriores modelos de la cibersoberanía o de la soberanía cibernética. ¿Sí se dan cuenta lo interesante? Ni los europeos ni los Estados Unidos hablan de soberanía cibernética. Los chinos sí hablan de soberanía cibernética. Y básicamente está basada en la idea de que es el otro extremo de restricción. En la medida en que la regulación del el mundo digital, desde esta visión, es una manifestación de la soberanía, por lo tanto se permite la geolocalización, se permite obviamente la restricción basada en geolocalización y ciertamente se rechaza la neutralidad de la red, se rechaza la neutralidad de la tecnología. Y ese enfoque de China, de la regulación china, prioriza la seguridad nacional y el control de las actividades digitales.
Para terminar, ¿cómo lo hace China? Entonces, dense cuenta, porque les dije, ¿cómo lo hace Estados Unidos? A través de TLCs. ¿O cómo está intentando Estados Unidos a expandir su visión regulatoria en este mundo nuevo que estamos comenzando a vivir? A través de TLCs, Tratados de Libre Comercio. ¿Cómo lo hace la Unión Europea? A través de decisiones de sus reguladores que por efectos de economía de red terminan aplicándose alrededor del mundo. Eso es lo que les contaba, que es el efecto Bruselas, el llamado efecto Bruselas. Entonces, de una parte son tratados, de otra parte es la aplicación unilateral de mis propias normas, pero que tiene un impacto transnacional en virtud de las tecnologías. ¿Cómo lo hace China o cómo lo está haciendo China? Perdón, aquí está. ¿Cómo lo hace China? A través de la tecnología. Entonces, ¿cuál es el punto? Ese es el punto. El punto central es, China está abajo. China no tiene un modelo regulatorio que genere efecto Bruselas. Es decir, y China no está celebrando TLCs que reflejen su visión de soberanía cibernética. Es decir, no es que haya una competencia de celebrar TLCs con Estados Unidos o TLCs con China, no. Estados Unidos está celebrando sus TLCs. China no está celebrando TLCs que tengan que ver con economía digital por el momento o que refleje esta visión de economía digital. Lo que hace es a través de la propia tecnología. Porque cuando un Estado adopta esa tecnología, esa tecnología refleja esa visión de soberanía cibernética. Y lo hace en particular a través de la denominada Ruta de la Seda Digital, que es un megaproyecto de décadas para promover y expandir el uso de tecnología china en diferentes estados, particularmente en América Latina, en África y en Europa Central y Oriental. Entonces, el punto sobre la forma de regulación china es, si bien no existe ningún vínculo entre la regulación nacional china y la regulación, es decir, el derecho chino y el derecho del Estado que recibe la tecnología china, porque en realidad no hay un vínculo jurídico que uno pueda decir, ahí es donde están imponiendo las obligaciones, como si pasa con los TLCs. La realidad es que la tecnología refleja esa visión regulatoria de cibersoberanía. Y en la medida en que, como ustedes bien saben, cuando se adopta una tecnología, después es muy difícil echar para atrás. Entonces, de ahí en adelante, esa tecnología, la tecnología de ese respectivo país comienza a reflejar esa visión de cibersoberanía. Y se vuelve entonces un área de influencia de la visión tecnológica china. ¿Quién está ganando? No se sabe. Son tres visiones diferentes. Estamos comenzando a vivir en ese mundo. Cada estado está intentando moverse en sus áreas de influencia. Y en la mitad de todo esto está el derecho internacional económico. Todo esto son conflictos de derecho internacional económico que intentan ser mediados, permeados, regulados, tramitados por la Organización Mundial del Comercio. Hasta el momento la Organización Mundial del Comercio no ha jugado un papel protagónico, pero es posible que comience a jugar. Ese es el mundo, esa es la tensión central que estamos viviendo. La tensión central, entonces, repito, y para terminar, la tensión central es entonces, ¿cómo comenzamos a pensar entonces la relación que hay entre tecnología, nuevas tecnologías, derecho internacional económico y conflicto geopolítico? Porque estamos abriéndonos un nuevo mundo en el cual categorías básicas, clásicas que tenemos, están comenzando a ser menos confiables. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes que deseen formular alguna pregunta, estaremos atentos. Señores conferencistas, buenas tardes. Agradecerles por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es para la doctora. Doctora, bueno, como sabemos, se viene desarrollando el proyecto del megapuerto de Chancay en el norte de Lima, y se ha visto en varias entrevistas cierta preocupación por parte de algunos países vecinos. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el impacto sobre los acuerdos comerciales que va a tener este proyecto, este megaproyecto que se está desarrollando en Chancay?
Lo primero que quisiera decirle es que el impacto de los acuerdos comerciales para cualquier actividad que realice un Estado dentro de su territorio pasa por revisar primero cuáles son los compromisos que ha asumido, en este caso el Perú, con respecto a las áreas específicas que se vienen tratando en este proyecto o en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales tienen distintos capítulos, ¿no? Hay capítulos que tienen principios generales, como por ejemplo el principio de no discriminación, que involucra un trato nacional. ¿Qué cosa quiere decir? Que no se puede discriminar entre los productos importados y los productos nacionales. Hay capítulos, los nuevos acuerdos tienen capítulos medioambientales, acuerdos tienen capítulos sobre normas laborales, capítulos sobre, algunos sobre biodiversidad, propiedad intelectual. Entonces, para determinar específicamente cuál puede ser el impacto o cómo se aplicarían estos acuerdos, habría que primero identificar cuál es el problema que se está presentando y a partir de este problema, cuál es la pregunta que surge, ¿no? E identificar la norma. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Es un problema ambiental? ¿Es un problema de derechos humanos? ¿Es un problema de propiedad intelectual? ¿No? Y si es, y qué acuerdo tenemos y con qué países, y a qué estamos obligados. Por un lado, hay que ver si se trata de temas de inversión, ¿no? De derechos de algunos inversionistas y ver qué obligaciones también ha asumido el Perú, ¿no? Entonces, a su pregunta, le diría, tenemos que revisar, ¿no? Identifiquemos el problema primero, la pregunta, identificamos la norma y vemos cómo impacta. Espero haber contestado la pregunta. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para usted también, por favor. Mi pregunta va más que todo referente al acuerdo de la Alianza del Pacífico. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los resultados más tangibles de este acuerdo y qué beneficios cree usted que se han obtenido para nuestro país? Y si hay influencia directa de los gobiernos de turno en los países que lo integran, basado principalmente en el principio de reciprocidad que usted nos dio a conocer. En el caso de el acuerdo de la Alianza del Pacífico fue promovido por el Perú, ¿no? Y es un acuerdo que responde a una línea que tenían los 4 estados que le integran en ese momento, ¿no? Que eran estados que se alineaban a la celebración de acuerdos comerciales, a la apertura comercial, ¿no? Sin embargo, seguramente ustedes han seguido por las noticias las diferencias que se han suscitado entre el Perú y México y Colombia, ¿verdad? En el marco de la Alianza del Pacífico, y eso definitivamente va a tener un impacto en el acuerdo. Pero esto no es nuevo. Lo que está sucediendo con la Alianza del Pacífico es un artículo que acabo de escribir sobre el tema y que va a salir publicado a fin de año en un libro a propósito de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política del Perú, donde hacemos precisamente este análisis, ¿no? De lo que sucede con la Alianza del Pacífico. No es nuevo en América Latina. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios de gobiernos que vienen con otras ideologías, y es lo que está sucediendo con la Alianza del Pacífico, impacta el acuerdo, la forma como evoluciona, los objetivos que se trazan, los resultados que logran, ¿no? México, por decir, el presidente mexicano anunciaba que iba a detener las relaciones comerciales con el Perú. Entonces uno se pregunta, ¿es eso posible? ¿Puede un Estado de manera unilateral decidir detener relaciones comerciales cuando hay un acuerdo de por medio? Y uno dice no. Legalmente hablando, no. Pero en América Latina sucede algo interesante. Hay mucha influencia política ideológica.
¿no? Y eso impacta el desenvolvimiento de los acuerdos y por eso en América Latina tenemos un sistema de integración fragmentado. No tenemos en América Latina un acuerdo que integre a todos los países latinoamericanos o a la gran mayoría de países latinoamericanos por estas diferencias ideológicas que ya se presentaron en la alianza, que se presentó también en la Comunidad Andina y que motivó el retiro de Venezuela, ¿verdad? Cambió, giró su política, su ideología y lo llevó a retirarse porque en ese momento la Comunidad Andina tenía también su propia división ideológica. Colombia y Perú alineados hacia los acuerdos comerciales, hacia el sistema multilateral de comercio, y por otro lado Ecuador y Bolivia, ¿no? Con una posición distinta, ¿verdad? Entonces, son acuerdos que desde el punto de vista económico han promovido las exportaciones, las importaciones. En el marco de la Alianza del Pacífico también, por ejemplo, se ha promovido el intercambio académico, ¿verdad? Hay becas que se dan a través de la Alianza del Pacífico, donde los ciudadanos de los 4 países pueden postular y profesores, investigadores, hacer ese intercambio. Eso es un impacto, por ejemplo, positivo de estos acuerdos, ¿no? Facilitar esta capacitación de los ciudadanos, ¿no? Pero la forma como se participa en un acuerdo comercial es una decisión política. ¿Mm? Espero haberlo ayudado con su pregunta. Tenemos una pregunta todavía. Buenas tardes, muchísimas gracias primero por compartir sus ponencias. En base a eso y teniendo en consideración justamente como dijo el segundo expositor, existe actualmente una tensión geopolítica en el mundo. El Perú definitivamente como país subdesarrollado y que no genera su propia tecnología, una de las primeras cosas que importa es justamente tecnología. También nos estamos abriendo al mundo, como dijo muy bien la doctora, en base a los tratados de libre comercio. ¿Creen ustedes, obviamente la pregunta es para ambos, creen ustedes de que teniendo en consideración de que una de las estrategias, por ejemplo, de Estados Unidos es justamente por intermedio de los tratados de libre comercio, China también por intermedio, digamos, de poder exportar su tecnología, ¿no? También como la estrategia que tiene la Unión Europea. ¿Creen ustedes que estos tratados de libre comercio también deben ser analizados en el Perú desde el punto de vista de seguridad nacional? O sea, a la hora de hacer estos tratados de libre comercio, debe también integrar este equipo, digamos, de análisis del tratado antes de que sea firmado, personal, digamos, que sean expertos en seguridad nacional, para ver si finalmente colisionan o no colisionan con nuestra seguridad, teniendo en consideración todos los conceptos que nos han podido brindar. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta es sí. Yo no creo que sea la única consideración, pero yo creo que es una consideración, la consideración de seguridad nacional respecto a tecnología hoy en día es fundamental. Y por lo tanto, tiene que, digamos, la conversación tiene que girar alrededor de compatibilidad tecnológica, promoción del comercio, desarrollo económico y ambiental y seguridad nacional. La seguridad nacional, sin duda, en la conversación forma parte, la seguridad nacional sin duda forma parte de la conversación en el mundo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el desafío? El desafío no es quién se sienta en la mesa, sino el desafío es cómo priorizamos algunos de esos conflictos que pueden, algunos de estos valores que pueden estar en tensión.
el mensaje central que yo intenté transmitir es, estamos viendo en un mundo en el cual al mismo tiempo el libre comercio coexiste con la seguridad nacional. Y en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones esos dos valores pueden entrar en tensión. ¿Cómo, cuándo se prioriza uno y el otro? Es la conversación central. El derecho de los tratados de libre comercio, el derecho de la OMC, da una serie de herramientas que permiten la flexibilidad, una serie de excepciones, una serie de mecanismos para lograr esa flexibilización. No hay duda. Pero el cálculo estratégico de cada uno de los estados va a cambiar mucho de acuerdo a su posición relativa. ¿Qué tanto necesitan tecnología? ¿Qué tan vulnerable es un estado respecto al flujo de capital? Porque a final de cuentas, si yo, en virtud de seguridad nacional, me cierro completamente al comercio, pues voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que no va a tener dólares. Y eso, a su vez, es una amenaza para la seguridad nacional. Porque si no tengo dólares, porque no estoy, digamos, si yo me niego a importar, pues probablemente también no voy a poder exportar. Y si no puedo exportar, nadie me va a dar dólares. Y si no tengo dólares, ¿de dónde voy a sacar para comprar precisamente la tecnología que necesito para defender mi seguridad nacional? Entonces, por eso es que la conversación debe incluir seguridad nacional, pero la conversación es en qué momento debe haber una priorización de qué valor y con qué condiciones y con qué consecuencias. La pregunta iba para ambos, me parece, colega. El acuerdo sobre aranceles y comercio, en el GATT, tiene el artículo 21, que claramente establece como una de las excepciones y trata el tema de la seguridad, ¿no? Con lo cual los estados no están impedidos de adoptar medidas para efecto, por ejemplo, del abastecimiento del material necesario para las Fuerzas Armadas. Lo dice textualmente el artículo 21, ¿verdad? Entonces, y esto es un acuerdo comercial multilateral. Entonces, el tema de la seguridad sí está presente en estos acuerdos comerciales. Los estados difícilmente van a negociar un acuerdo si no protegen determinados intereses, entre ellos el de la seguridad nacional, y otros intereses más, ¿verdad? Porque hay cláusulas y esta cláusula está en en el acuerdo del GATT, en la OMC, el artículo 20, están en los TLCs, está en el acuerdo de la Comunidad Andina, lo tiene Mercosur, lo tiene la Unión Europea, casi todos los acuerdos lo tienen. Es una cláusula donde se establece excepciones, ¿no? Todas estas reglas, prohibiciones, no puedes discriminar, no puedes establecer restricciones al comercio, todo eso está establecido. Pero ningún Estado le va a firmar un tratado si no tiene un artículo 20 que diga, en caso de necesidad, como por ejemplo proteger la vida y salud de las personas o preservar los recursos naturales, los estados sí pueden adoptar medidas de restricción. Entonces, y los estados lo han invocado. Lo que también hay que decir es que los tribunales internacionales han detenido a los estados para que no invoquen estas cláusulas de manera abusiva. Eso también es cierto. Pero hay medidas, ¿no? Para tratar de evitar que los estados estén completamente atados de manos, ¿no? Cuando asumen este tipo de compromisos internacionales. Buenas tardes. Mi pregunta va para el doctor René Ureña. Doctor, quisiera saber de qué manera viene influenciando estos controles digitales en el comercio por parte de Estados Unidos, China y la Unión Europea en los tratados internacionales de comercio que actualmente tiene el país y cuál es su impacto en la economía peruana. Gracias. Yo creo que, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que hay dos niveles de impacto. En primer nivel, muchas de estas decisiones se están saliendo del ámbito de la OMC y de los tratados de libre comercio. Entonces, es como que están creando un espacio en el cual no hay regulación formal,
Muchos de estos temas, particularmente los temas que tienen que ver con compatibilidad tecnológica, simplemente no están siendo incluidos en TLCs a menos que sea por parte de Estados Unidos. Y por el contrario, lo que estamos viendo es una cantidad de normas, contratos, reglas, estándares informales que si quiere van por debajo del radar de las reglas formales. Entonces lo que estamos viendo es se está vaciando el espacio internacional y lo que estamos viendo es una especie de regulación informal de una parte. Primer impacto. Es decir, en ese sentido, este conflicto sí está minando el sistema multilateral de comercio, este conflicto sí está minando al menos la creación formal de reglas, porque los estados están diciendo, elaborando un poco sobre lo que decía la profesora Reyes anteriormente, muchos estados están diciendo, yo no tengo, aún si los tratados me dan las flexibilidades, yo corro el riesgo de que por allá un tribunal en la OMC me diga que no la estoy aplicando de manera correcta porque mi medida no era necesaria. Y muchos estados están diciendo, simplemente no vale la pena correr ese riesgo, más bien regulo esto de una forma informal, diferente. No me voy por la vía de la OMC y los TLCs. Primer impacto. Pero, segundo impacto, estamos comenzando a ver, y esto es como si quieren lo más reciente, que algunos estados, como por ejemplo el acuerdo de Chile con Nueva Zelanda, reciente acuerdo de Chile, bueno, más o menos reciente con Chile con Nueva Zelanda, tienen una forma ligeramente diferente, lucen como TLCs, pero son como TLCs modulares. Entonces, no son esas grandes arquitecturas jurídicas que como conocemos los TLCs que tienen un capítulo de inversión, un capítulo de servicios, un capítulo de solución de disputas. Entonces, que son unas grandes arquitecturas jurídicas, sino lo que estamos viendo son unos tratados que se aplican de acuerdo a la decisión del Estado de reconocer ciertos módulos y aplicarlos. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de la regulación de comercio digital en el acuerdo de Nueva Zelanda con Chile. Tú puedes unirte al TLC y aceptar todo excepto ese módulo, o puedes solamente aceptar ese módulo y no pegarte al resto del TLC. Entonces, en ese segundo nivel, lo que estamos viendo es, de nuevo, una flexibilización, pero en esa flexibilización no estamos viendo que la regulación se vaya por debajo, como ocurre, por ejemplo, en el caso chino, sino es igual derecho internacional, pero es mucho más flexible y funciona como una especie de, si quieren, bloquecitos de Lego, como unos módulos que yo cojo y utilizo y no utilizo por ejemplo. Y eso hace que los estados tengan un mayor interés en unirse a ciertas cosas sin necesidad de unirse a toda la arquitectura tan pesada. Buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Ureña. Sabemos que estamos en un mundo cada vez más interconectado digitalmente y usted nos ha hablado sobre 3 países hegemones, ¿no? Cada uno con sus restricciones de información. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que afecta esta disputa que hay entre los países, a los países de Latinoamérica en cuanto a la protección de la privacidad de datos, por un lado, y al fomento de la innovación y el comercio transfronterizo, por otro lado? Esta tensión genera, digamos, tiene un impacto muy importante, tanto a nivel geopolítico como a nivel jurídico. Y la pregunta ahí central es cómo cada estado debe navegarla. Estados como áreas como América Latina son, si se quieren, un espacio fundamental en esta tensión, porque América Latina jurídicamente está muy alineada con los Estados Unidos en reglas comerciales a través de una muy densa red de tratados de libre comercio que existen desde los años 90 y de tratados bilaterales de inversión. Entonces, de una parte tenemos eso, pero de otra parte, no hay duda de que América Latina es uno de los, digamos, es uno de los mercados más importantes en tecnología china. Y a su vez, también la aplicación europea también tiene ese impacto. Y en esa medida, entonces, la necesidad, digamos, de áreas como América Latina y de áreas también como África, de navegar este conflicto, digamos, regulatorio, requiere de una sofisticación
que en ocasiones nuestros gobernantes, al menos los gobernantes, yo puedo hablar de Colombia, podemos hablar de México, como estamos hablando anteriormente, no están mostrando la sofisticación necesaria para aproximarse a muchos de estos debates. ¿Eso dónde nos deja? Bueno, es ahí donde debería entrar la OMC, para responder su segunda pregunta. Es ahí donde debería entrar un sector multilateral. La OMC debería ayudarnos a navegar muchos de estos temas. La OMC en este punto ha desarrollado un proyecto importante de e-commerce, de comercio digital, de comercio electrónico, pero no ha logrado adoptar decisiones que puedan reunir al resto de los países. Y entonces la OMC tiene el potencial, necesitamos de la OMC acá, pero en algunas dimensiones no está logrando producir las normas que necesitamos tan rápido como lo necesitamos. Y esa es la tensión necesaria. De alguna parte, como usted decía anteriormente, de alguna parte tiene que salir ese acuerdo. Y idealmente debería ser la OMC, pero por el momento no lo estamos viendo. Pero de pronto, en un futuro cercano, puede ser de ahí. Bien, felicitamos y agradecemos por la excelente cátedra brindada el día de hoy. Acto seguido, el coronel Ejército del Perú, Vittorio Bocio Ballesteros, subdirector de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, hará entrega de certificado a los señores ponentes por su valiosa participación y reconocimiento en esta actividad académica. Para lo cual invitamos a ponerse de pie a la doctora Giovanna Reyes Tagle, profesora del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú. Del mismo modo, invitamos al doctor René Ureña, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Polonia, de Finlandia. De esta manera, damos por culminada la presente conferencia magistral, los acuerdos comerciales internacionales, nuestro agradecimiento por su participación en forma presencial y virtual, a nombre de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Muchas gracias.